Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escopeo Digital, otra oportunidad de platicar con la sociedad civil. Vamos a dejar a los políticos un poco de lado en esta ocasión, pero vamos a hablar de política, vamos a hablar de programas de gobierno, vamos a hablar de propuestas y vamos a hablar de temas relacionados con lo que pudiera ser un proyecto de gobierno de verdad para Pepe Yunes, porque es lo que hemos estado haciendo con nuestros invitados en estas últimas semanas. Karina Martínez Vera, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Gracias por la invitación y por la oportunidad de sumar. Efectivamente, la sociedad civil organizada tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que contribuir al desarrollo social. Claro. Es importante mencionar que el gobierno no ha podido solo, es evidente que no ha podido, y que somos justamente las asociaciones y el colectivo quienes podemos incidir de manera favorable en que las cosas ocurran. El trabajo colaborativo es muy importante. No basta tener buenas intenciones, se requieren muchas cosas más para poder garantizar el respeto a los derechos humanos de toda la población. Y aquí es bien importante mencionar que hay más de 1,5 millones de personas en condición de discapacidad en Veracruz. Sí, bueno, era solo la presentación, pero bueno, ya nos adelantó. Con esto terminamos, le agradezco. ¿Cómo crees? Hay mucho por hablar de esto. Miren, lo que pasa es que hay temas olvidados, hay temas ignorados más que olvidados. Yo creo que siempre tienen presente, porque está presente la sociedad exigiendo, protestando, la prensa, la comunicación social, ni se diga ahora con las redes sociales. Los gobernantes tienen acceso, si quisieran, a través de sus mecanismos de captar información, pues todo lo que sucede, y no es que se les olvide, es que prefieren ignorar algunos temas. Y así como hemos platicado de pueblos originarios, y así como hemos platicado de presos, así como hemos platicado de mujeres y de niños y de vacunas y de cosas, hoy vamos a hablar de discapacidad. Si me permiten de empezar mal y rápido con ese tema, porque la verdad no sé mucho y de repente pienso, puedo ser discriminador o clasista, como dice, ¿cómo se llama la ciudad? Rocío. Ok. Es discapacidad, entonces. Es un tema que desde mi punto de vista puede ser atendido a través del DIF, puede ser atendido a través de ciertas organizaciones, pero que no resuelve todavía. Y entonces la sociedad civil aprovecha esta invitación de un candidato en particular. A ver, díganme ustedes los que saben. Y tú sabes de esto, Karina, ¿por qué? Así es, mira, bueno, yo tengo más de 20 años en esto, dedicada al 100%. He tenido la oportunidad de incidir tanto en el ámbito público como también, a través de las instituciones públicas, como a través de los colectivos. Tengo, la oportunidad de dirigir hoy día una asociación civil. No es la primera vez que lo hago, ya antecedió este trabajo otro trabajo previo en el municipio de Perote. Y bueno, la verdad es que hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? ¿Cómo me inicio yo en esto? Bueno, he de decirte que tengo un hijo con discapacidad intelectual, un hijo con síndrome de Down, y cuando él llega a nuestra vida nos damos cuenta de una realidad paralela, ¿no? Esa realidad que te muestra que los derechos humanos son para todos y para todas. Así está establecido, porque además todos y todas tenemos la misma dignidad humana, pero cuando tratas de ejercer los derechos humanos pareciera que estos no existen, ¿no? Vas a la escuela y te dicen, bueno, es que no sabemos cómo hacerle, la ley dice que lo recibamos, pero pues no tenemos los elementos, no estamos preparados, y entonces tú no le puedes decir a tu hijo, pues espérate 30, 40 años a que el sistema educativo se ponga las pilas para que tú puedas ir al preescolar, ¿no? Entonces hay que dar respuesta, eso me lleva pues a iniciar este trabajo. Yo tengo un ejemplo clarito. Tengo un hermano al cual adoramos, que le mando un beso porque siempre está pendiente. Roberto tiene ahorita 60 años, pero cuando él nace, el problema que él tiene es que no le llega sangre al punto del habla. Okay. Y no puede hablar. Al no poder hablar, estamos hablando hace 60 años, y entonces ya no puede ir a la escuela normal, que nos puede comunicar. No tiene deficiencia mental todavía. Y entonces la solución que encuentran las instituciones y todo el mundo es, pues vaya a la escuela de lento aprendizaje, se llama, y ahí convive con otros seres maravillosos también, que lo acogen de inmediato. Tú no puedes hablar, pues yo no puedo pensar, yo no puedo hacer cosas. Total, arma una comunidad
Pero lamentablemente el asunto del habla, que 15 años después con Alicia Aguilar, aquí en México, en Veracruz, empieza realmente a despegar y a atenderse, no lo resuelven y esto lo lleva a crearse otras deficiencias muy grandes. Pero es un tema de falta de atención. Si hace 60 años sucedió y estos, pues el ángel de la casa, porque no es más, es un chamaco de 13 años en un cuerpo de 60, pudo haber evitado una vida como la que tuvo, 60 años después sucede todavía. Sigue sucediendo. Y mira, es importante que mencionemos varios conceptos. Uno de ellos es la epigenética. La epigenética nos habla de esta relación que existe entre las características propias del individuo, es decir, nuestra genética, y el contexto. ¿Qué te ofrece el contexto? Si es un contexto enriquecedor, estimulante, con oportunidades, por supuesto que puedes desarrollar tu potencial e insertarte e incidir en todos los ámbitos de la vida social. Sin embargo, si el contexto es opresor, si no tienes oportunidades, pues no logras desarrollarte. Eso lo tenemos ya súper comprobado. O sea, está en la ciencia y además lo hemos podido constatar a través de la generación de oportunidades para este sector de la población. Yo te voy a poner así el caso específico de mi hijo, que además no es el único, ¿no? Un chico que estuvo en la primaria, en la secundaria, y los maestros me decían, es que su hijo no va a aprender a leer y escribir, porque tiene una discapacidad intelectual. Entonces usted entiende el diagnóstico, no va a aprender. Nosotros decidimos creer en nuestro hijo y en su capacidad e impulsarle. Hoy por hoy, mi hijo sabe leer y escribir, ya escribió un libro, es fotógrafo profesional, acaba de regresar de Londres, se entrevistó ya con la embajadora, está promoviendo su arte, vive solo, es muy independiente, pero no es porque sea un superdotado, es porque es una persona que ha tenido el impulso impresionante de la familia y que ha estado constantemente derribando un montón de barreras que existen en el contexto. Porque tenemos barreras en el ámbito educativo, pero también tenemos barreras en el contexto laboral, porque también tenemos barreras en el contexto social, porque el transporte no es adaptado. Y no me refiero únicamente a tener rampas, por ejemplo, elevadores para acceder a los transportes públicos. Me refiero también a la capacitación del propio personal de transporte público. O sea, realmente la situación de las personas en condición de discapacidad debe ser vista de manera transversal, abordada de manera transversal, pero también a través de un área específica, especializada, que impulse las políticas públicas para poder verdaderamente incidir en todas las áreas. Hoy por hoy ya se sabe que ese modelo médico-asistencialista no ha dado resultado. Hoy día, al menos en papel, está vigente el modelo social de la discapacidad, que es un modelo de derechos humanos. Pero eso está en papel, falta aterrizarlo a la vida real, falta reconocer realmente que todas y todos pueden y merecen una vida plena, una vida digna, cada quien desde su propia característica. Entonces, necesitamos trabajar en muchas cosas. Una, por ejemplo, es darnos cuenta que las propias personas en condición de discapacidad son diversas, como lo somos todas y todos, ¿no? Cuando se viene a la mente discapacidad, lo primero que muchas personas piensan es en una silla de ruedas. Es lo primero que piensan. Y cuando se piensa en accesibilidad, lo primero que se les viene a la mente también es una rampa, ¿no? Y esto es una parte de nuestra realidad. Lo cierto es que se siguen quedando atrás las personas con discapacidad visual, las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad psicosocial, siguen siendo ignoradas en esta atención. Y además, te repito, cuando se piensa en generar oportunidades para ellos, lo único que se está pensando son rampas, que muchas veces están mal puestas, mal ubicadas, con mal ala pendiente, frente a un poste, aterrizan en un lugar en donde, pues, y después a dónde te vas, a un precipicio. O sea, realmente se requiere de implementar un diseño universal que ya existe, pero de mucha vocación y de mucho compromiso por hacer las cosas. Les voy a platicar un asunto. En algún momento de la anterior administración municipal en Jalapa, y digo anterior momento para referirme a un mal alcalde, a un pésimo alcalde, dirían otros, pero bueno, a Hipólito, le fueron a pedir apoyo para la creación de documentos, no sé si visuales o libros o
o libros en braille, etc. Y venía esta solicitud después de una investigación en donde se involucraron investigadores de la Universidad Veracruzana, entre otros, y de acuerdo a lo que me platicaron, pues no hubo tal apoyo porque además son tan poquitos, miento, era para sordos, y que a través de la lectura iban a incentivar una serie de situaciones para elevar sus posibilidades de desarrollo social de estas personas sordos, pero dirigido más a niños. Y dice, no, además no autorizó el apoyo, además son muy poquitos los sordos que hay en Jalapa, niños. A la siguiente semana le llenaron el salón de cabildos, que tiene 200 bancas, se los llenaron con niños, todos sordos, ¿está bien? Sí, todos sordos, dice, no hay muchos, ¿sí? Te podemos llenar el palacio, ¿sí? Bueno, aún así no aceptó, pero estaban escondidos para la autoridad, para la sociedad. De repente estaban recluidos y los papás y la familia eran así como chin, que no nos lo descubran. Y es que sabes una cosa, yo creo que efectivamente antes se daba esta situación de estigma y de vergüenza, ¿no? Hoy día no es esto. Hoy día, ¿qué ocurre? Efectivamente no los vemos insertados y participando en la comunidad, no porque no quieran, no porque las familias se avergüencen, sino porque hay tantas barreras en el contexto que prácticamente les es imposible salir. O sea, tú imagina un día X de tu vida poniéndote en diferentes perspectivas. Hoy quieres salir a la calle, pero eres usuario de silla de rueda. ¿Cómo te vas a algún lado? De aquí, imagínate cómo llegas al centro de la ciudad. Ya no digamos en una colonia. Y estamos prácticamente en zona centro. Complicado. ¿Cómo te vas de aquí al Parque Juárez? Ahora hagamos otro ejercicio. Véndate los ojos y sal con los ojos cerrados y llega al mismo punto. Tú ya conoces la ciudad, tú ya la has transitado, tienes referentes. ¿Cómo llegas? Imposible llegar, cuando además te encuentras hoyos por aquí, baches por allá. No hay tampoco educación vial, ¿no? que te cedan el paso, que te orienten. Tampoco hay información de cómo brindar apoyo a la comunidad, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, una amiga que es ciega estaba en una esquina porque ahí había quedado de encontrarse con otro amigo. Llegó un señor y sin preguntarle nada, la tomó del brazo y prácatelas, la jaló y la cambió de calle, ¿no? El señor la quería ayudar porque el señor pensó, ella quiere atravesar la calle, entonces la voy a ayudar, pero ni siquiera le preguntó. ¿Te imaginas el miedo que ella sintió? Ella pensó, me están raptando, me quieren robar, ¿no? Porque simplemente la colocó de lugar. No es un bulto, es un ser humano, ¿no? Entonces, por eso te digo, las buenas intenciones no bastan. Necesitamos verdaderamente involucrarnos, verdaderamente respetar al otro, escucharle, cuáles son sus necesidades, ¿no? Estar abiertos al diálogo, al entendimiento. Cuando un gobierno se cierra al diálogo, cuando un gobierno cree que lo sabe todo y cuando un gobierno no da la oportunidad a la participación, es un gobierno que tiende a fracasar. Y es un gobierno que no da respuesta ni clara ni oportuna a las necesidades de la población. Retomando el mismo ejemplo que decías del alcalde anterior. ¿Qué ocurrió en Jalapa? Es cierto, ¿no? Sí, y continúa, porque esto no se ha acabado. O sea, no podemos decir que el alcalde anterior nada más. Esto continúa. Ha habido una remodelación de banquetas y tengo un video en YouTube que da muestra de una de las banquetas remodeladas, ¿no? Por un lado, bajas del parque perfectamente bien porque está prácticamente imperceptible la pendiente. Entonces, si tú eres usuario de silla de ruedas, pues por supuesto que bajas muy bien. Del otro lado, no encuentras cómo subirte. Te encuentras con que los coches vienen de un lado, de otro. Te quedas ahí en medio, todo el mundo te pita. Tú no te sabes, o sea, te tienes que regresar otra vez al parque, ¿no? Ahora, si tú eres ciego y vienes con tu bastón, es tan imperceptible porque además no pusieron ninguna información podotáctil que les haga saber con el bastón que ya se están saliendo del parque, se encuentran dentro de esta circulación vial sin darse cuenta. Entonces los pone en peligro, los vulnera y no resuelve un problema realmente de movilidad y accesibilidad. Se necesita este diálogo y este entendimiento de que cuando se llega al gobierno, no se gobierna para sí mismo. Se llega al gobierno como un servidor, como una persona contratada por tu estado, en este caso, por tu municipio, para dar respuesta a las necesidades de toda la población.
Y ya decía al principio, hay más de 1,5 millones de personas en condición de discapacidad en Veracruz. Somos de los 8 estados con mayor presencia de personas con discapacidad. Pero además, si lo multiplicamos por el número de integrantes de familia, mínimo 3 integrantes por familia, más la persona en condición de discapacidad, estamos hablando de más de 6 millones de personas en Veracruz que vivimos de manera cercana con una persona en condición de discapacidad. Pues todos. Digo, Si somos 8 millones de habitantes. Si somos 8 y te estamos hablando de que 6 millones de personas tenemos contacto directo, que lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros, por supuesto que esto debe cambiar. Necesitamos visibilizar el tema y de verdad es complejo porque dicen, bueno, hay marchas de otros colectivos, que marchen ustedes también. Es muy complejo cuando estamos hablando de que ni siquiera hay transporte para que se puedan desplazar, ¿no? Cuando una condición te lleva a mayores niveles de pobreza, porque los requerimientos para su atención son mayores, ¿no? Porque tienes que costear terapias, porque en muchas ocasiones tienes que costear medicamentos por muchísimos años, ¿no? Hoy día se habla a nivel nacional de un apoyo, ¿no? Se está hablando de una pensión para las personas en condición de discapacidad. Déjame decirte que les dan actualmente 1,550 pesos mensuales. Esto acaba de subir, porque no empezaron con 1,550. Dicho por el presidente, esta pensión se dio para hacer que todas las personas tengan acceso a lo básico. Con 1,550 pesos mensuales, que son 51 pesos con 66 centavos diarios, tú dime si te alcanza para comprar medicamentos, porque además quitaron el Seguro Popular. Dime si te alcanza para apoyos de cuidado, porque además quitaron estancias infantiles. Dime si te alcanza para llevarlos a clases de pintura, de teatro y demás, que estaban contempladas dentro de las escuelas de tiempo completo, que también quitaron. Son muchas preguntas y ya me sé cómo contestar porque lo vi en la tele. No, punto de denuncia. A ver, Karina, yo creo que el panorama está muy bien planteado, lo haces estupendamente, lo sientes, lo vives, lo tienes muy clarito, pero ¿cómo llegas a un equipo multidisciplinario en donde te dijeron, aquí vamos a hacer el proyecto que pudiera ser aceptado para el próximo gobierno? Bueno, te voy a comentar la verdad de las cosas. A ver. Yo no soy militante de ningún partido político. Y yo, desde toda mi vida, he tocado la puerta con todos los colores y en todos los niveles. La discapacidad no tiene un color, la discapacidad no tiene un sello. La discapacidad debe ser atendida por todas y por todos los que aspiran y llegan al gobierno, tienen que atender a esta población. En este sentido, tocando las puertas que siempre he tocado, un día me encuentro con Pepe Yunes y le digo, Pepe, aquí hay una población que requiere se le garanticen sus derechos humanos, porque además es una obligación del gobierno. O sea, no es que el gobierno sea lindo o sea feo y quiera o no quiera, es que es una obligación del gobierno garantizar los derechos humanos. Eso está plenamente establecido. Y entonces le digo, Pepe, necesitamos garantizar a esta población sus derechos humanos. Y él me dice, Karina, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de manera seria y lo vamos a hacer de manera profesional. Por eso necesito que quienes están involucrados en el tema, quienes saben del tema, de una vez me hagan saber un diagnóstico y propuestas claras, porque lo quiero atender, porque de verdad me interesa. Entonces, por supuesto que es una respuesta para nosotros como sociedad civil, como integrantes de esta comunidad, de estos 6 millones que te comento. Por supuesto que es una respuesta alentadora, por supuesto que es una respuesta que nos motiva a seguir colaborando y que nos da una esperanza de que las cosas van a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento de dejar haciendo ocurrencias, de que a mí se me ocurrió hacer la rampa por aquí porque se me ocurrió y resulta que no funcionó, ¿no? O porque a mí se me ocurrió poner una placa en braille aquí porque creo que se ve bonita. Y sí, si tú pasas como turista, la ves bonita, pero una persona ciega, ¿tú los has visto caminando como hombre araña pegados a la pared a ver si se encuentran alguna placa en algún lado? Claro que eso no funciona así. Pero si no se les escucha, si no se les toma en cuenta, si no se les pregunta cuál es tu necesidad, cómo te podemos apoyar, todo lo que inventen serán inventos y no atenderá realmente a solucionar estas barreras que les están impidiendo participar.
Pero, a ver, te da la esperanza de que pudieras ser escuchada. Yo cambiaría la palabra de esperanza por confianza, porque la esperanza puede sobrevivir. ¿Pero te da confianza, Pepe, en esto? Sí, me da confianza. Por esto que te comento, de que él dice, me interesa y quiero propuestas claras, quiero un diagnóstico claro. Y en este sentido es que se inicia la conformación de una mesa de trabajo de especialistas, que déjame decirte, está integrada por especialistas y personas en condición de discapacidad, representante de todas estas condiciones. Sí, por supuesto, porque además es bien importante también aclarar, en esta diversidad de personas en condición de discapacidad, las necesidades pueden ser las mismas. Por ejemplo, la necesidad de atención médica es la misma para todas y para todos. Como tú vas a garantizarlo es diferente. Por ejemplo, si una persona sorda hoy día se enferma y requiere ir a cualquier hospital del estado de Veracruz, a cualquier clínica o a cualquier centro privado, ¿quién le va a atender? Los doctores, las doctoras, las enfermeras, el personal administrativo, nadie sabe lengua de señas y no hay intérpretes. ¿Cómo les van a hacer un buen diagnóstico? Dime cómo los van a atender. Entonces, es diferente, aunque el derecho es el mismo y la vulneración puede ser la misma, el mismo derecho, pues, la forma de atenderla es diferente para una persona ciega que para una persona sorda, que para una persona con discapacidad intelectual, en fin. Entonces, necesitamos tener representatividad de todos estos grupos. Hoy por hoy, gracias a las medidas afirmativas, en este sentido, en el Congreso de la Unión ya hay 8 diputadas y diputados en condición de discapacidad, de los 82 que deberían de ser, ¿no? Pero bueno, hay 8. Deberían ser 82 en condición de discapacidad. Exacto, deberían de ser 2 atendiendo estas cuotas que son el reflejo de estas medidas afirmativas. ¿Por qué deberían ser 82? Porque debe haber una proporcionalidad. Hay 500 diputadas y diputados. Con base en la población, en el universo y la muestra. Exactamente. Wow. Debería de haber 82, solamente hay 8. Pero además déjame decirte que de estas 8 personas que afortunadamente ya llegaron, ¿no? Eso lo aplaudimos, qué bueno que ya están ahí. Todas son personas en condición de discapacidad motriz. Entonces, su visión, por supuesto, parte de sus propias experiencias y necesidades, ¿no? Entonces ellos te podrán decir, sí, las rampas tienen que ser así y así, los apoyos para el baño así y así, ¿no? Pero ¿qué tanto pueden verdaderamente alzar la voz y conocer la realidad de una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual? ¿Qué tanto de una persona sorda? ¿Qué tanto de una persona con autismo? Realmente necesitamos tener representatividad y que dejemos de suponer que lo sabemos todo. Necesitamos que cada condición esté representada, pero además representada con un perfil profesional, porque no es posible llegar y decir voy a solucionar las cosas cuando además sabemos que se requiere un trabajo multidisciplinario si no tienes elementos. En esto requerimos verdaderamente profesionalizarnos y es también una de las cosas que yo estuve observando en el primer debate que hubo aquí en el estado de Veracruz, que por cierto, déjame decirte, aquí traigo el dato, no es cierto, no traigo los números exactos, pero en el debate, fíjate, se dieron cosas pares. Una, que sí Pepe dijo que en su gobierno, número 1, va a dar apoyo a la educación y va a rescatar el servicio de salud, que son 2 cosas que se vulneraron y que definitivamente lo sigue dejando atrás. Nuestra población sigue presentando altos índices de analfabetismo en comparación a los demás, que de por sí ya está grave. Bueno, pues nuestra condición ni se diga, ¿no? También dijo de que en su gobierno iba a haber personas preparadas, con perfil, no porque es mi compadre o porque es mi comadre, sino porque verdaderamente saben sobre el tema y van a estar en disposición para apoyar. Entonces, esas son cosas creo que muy favorables. Y en relación, por ejemplo, haciendo una comparación de las propuestas y demás, la señora Rocío decía que, con gran orgullo, que en Veracruz ya han dado 132,000 becas. Te digo, no tengo el dato exacto, ¿no? Pero son 132,000 apoyos a personas con discapacidad, y lo dijo con orgullo, ¿no? Como esto es lo que hemos hecho. Y yo le diría,
¿Y dónde está el resto? Porque son 1,5 millones de personas. Faltan 1,300,000 y pico de personas. Y aguas, que también son ciudadanos, porque la discapacidad no necesariamente les quita sus derechos. Y además, otra cosa importante, hemos visto, lo hemos comprobado, nos consta, y ahí está delante de todos, que un apoyo, que una pensión no saca de la pobreza a nadie, a nadie. Lo que necesitamos verdaderamente es garantizar el acceso a sus derechos humanos. Necesitamos educación de calidad para todas y para todos. Necesitamos un servicio de salud digno para todas y para todos. Necesitamos transporte accesible, necesitamos políticas públicas de accesibilidad, necesitamos información accesible. Tú lo has visto. ¿Quién lleva en sus informes, quién hace sus propuestas con un intérprete de lengua de señas que permita que la información llegue también a las personas sordas? Tú lo dijiste, son muchas personas sordas a las que no les está llegando la información, a las que se les está vulnerando el derecho a la información. Entonces, claro que hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Bueno, y también tendríamos mucho que decir todavía, pero ya nos tenemos que ir, Karina. Yo agradecido contigo, Elisa, te interrumpo, pues no quiero interrumpirte, pero muchas gracias también de haber estado con nosotros hoy. Ojalá estuviera más seguido, ¿no? Estoy hablando con mi productor, cuando alzo voz, con el jefe inmediato, superior directo de este encuadre. Pues muchas gracias. Teníamos ganas de saber si era cierto que este tema está involucrado, está más que involucrado. Conozco poco en ese sentido a Pepe como candidato, lo conozco como amigo, como senador, como funcionario, como candidato, lo conozco a través de las propuestas que está haciendo y me llama mucho la atención de dónde salen y por eso son también recibidas y por eso pues, plantean la posibilidad de realmente solucionar. Yo estoy seguro que el trabajo intelectual que están desarrollando en las últimas semanas o meses, no sé desde cuándo están, ya tiene un buen receptor y tengo la confianza también de que sabe interpretar la necesidad urgente de atender este tema. Es cierto, en este estudio estamos 6 personas y salvo uno que le pregunto al rato, los demás estoy seguro al 100 que tenemos contacto con este tipo de personas, este tipo de casos, y esto nos lleva a que el 80% de la población, según los datos que nos da Karina, tendrían que estar involucrados y felices de que esto finalmente se tomara en cuenta. Muchas gracias, Karina. Así es. Realmente necesitamos un gobierno de verdad que garantice respuestas de verdad y atención de verdad. Pareciera que va bien el tema. Pareciera que va bien. La verdad, muy contenta en ese sentido. Bien, pues, tu auditorio. Bueno, pues la verdad es que gracias. Todas y todos están súper invitados a votar. No es necesario quedarnos únicamente en señalar las cosas que no se están haciendo, que se están haciendo mal. Necesitamos verdaderamente involucrarnos, necesitamos ser propositivos y necesitamos salir a votar. Necesitamos acompañar a nuestros candidatos en los diferentes niveles de gobierno a que lleguen y que hagan lo propio. Y estar, por supuesto, siempre también ahí en respaldo para que sus propuestas lleguen a buen término. Así es que en nuestras manos realmente está el futuro que deseamos para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país. Así es que salgamos a votar porque es un derecho y una responsabilidad también de todas y de todos. Ahí nos vemos en casilla. Y si esto no sale bien, Karina para candidato. Gracias.